tardes. Buenas tardes, en primer lugar, a nuestra moderadora Ana Mangas y a nuestros ponentes, a Mariano Aguirre, a Eduardo Soler, a Mira Milosevic y a Cristina Manzano, que es la copartícipe en estos diseños de sesiones y ciclos que venimos haciendo desde hace varios años entre el capítulo español del Club de Roma y es Global, ¿no? La sesión de esta tarde se inscribe en la idea primigenia del Club de Roma. El Club de Roma, cuando nace, todos nosotros lo asociamos con temas medioambientales, porque el informe de 1972 de los límites al desarrollo planteó el tema de la finitud de los recursos y de las dificultades que tendríamos para un crecimiento exponencial que acabaría chocando con esa limitación de recursos. Pero el club, su principal objetivo desde el primer momento era contribuir al desarrollo humano y para ello analizar también los mecanismos de gobernabilidad que tiene nuestra civilización para salir de los conflictos, de las crisis y de los atolladeros en que a veces se ha ido metiendo a lo largo de la historia y va a seguir metiéndose. Evidentemente, este ciclo de la globalización podríamos conectarlo con otras sesiones que hemos hecho en años anteriores sobre este tema. Y evidentemente se va a conectar, y lo verán ustedes después, con ciclos, con sesiones que haremos a lo largo del 2021 y que seguramente volveremos a hacerlas en el 22 o en el 23, bueno, el tiempo que sigamos manteniendo este tipo de encuentros. Pero junto a ello, curiosamente, en una globalización que cuando vimos que le habían dado el premio a Dani Rodríguez, el premio Princesa de Asturias, pensamos que era un buen momento hacerlo coincidir con las fechas en que a él le iban a entregar ese premio. De hecho, él, si ustedes tuvieron ocasión de seguir las palabras que él dirigió a la sala cuando no estuvo en Oviedo, pero sí dirigió unas palabras sobre cómo interpretaba él las perspectivas de la globalización. No habló de su famoso trilema, pero sí habló de cómo gobernar esa nueva globalización y orientarla de alguna manera a preservar los bienes públicos y que tuviera un carácter humano, que no se limitara simplemente al comercio de bienes y servicios, y tampoco se refirió a esa cuarta globalización a la cual se está asistiendo y que se está referida a la transmisión de informaciones y datos relevantes y que de alguna manera es hija de este proceso de digitalización creciente en que vive nuestra civilización. Evidentemente hay numerosísimos escritos y podríamos citar a algunos de los ponentes del capítulo, amigos, muchos de ellos, que podrían estar hoy aquí con nosotros. Pero preferimos ligar ese tema de la globalización con también una cierta emergencia de algunos antiguos imperios, y especialmente quizá el más sonoro está siendo Turquía, desde hace unos meses, en el cual el presidente Erdogan está de alguna manera recordando cómo se disolvió el Imperio Otomano allá por los años 20 del siglo pasado, y cómo de alguna manera él quisiera tener un papel mucho más relevante, y de hecho lo está teniendo, pero también cómo esas aspiraciones a veces chocan con otros imperios. Y entonces nos pareció oportuno hacer una mención a esa añoranza imperial que tienen la Federación Rusa o que puede tener Turquía, y que de alguna manera además se confrontan en sitios cercanos, como lo estamos viendo ahora en el conflicto entre armenios y azeríes, y cómo se está utilizando tecnologías o cómo se está viendo la complejidad de este tipo de conflictos locales en un momento de gran desconcierto global. Yo aquí ya me callaría, porque además Ana Mangas con Mariano Aguirre, con Mira Milosevic y con Eduardo Soler, que son tres excelentes ponentes, han intercambiado este fin de semana una serie de preguntas y comentarios que yo, que las iba viendo como espectador pasivo, decía, bueno, Ana está preparando un ciclo de 3 años para hablar de la globalización y de los imperios. Mira nos acaba de comunicar, y seguramente se lo comentará a ustedes ahora a lo largo de sus intervenciones, que se preparan varios libros que van a aparecer próximamente en Estados Unidos sobre los imperios.
Lo cual yo creo que nos llena este programa de gobernabilidad global, en el cual el capítulo quiere contribuir con estos debates, nos lo llena para 2 o 3 años. O sea, a mí yo estoy encantado porque así, Cristina, ¿verdad? No tendremos que presentar en la Junta Directiva posibles acciones, sino que simplemente tomando apuntes de estos 3 magníficos ponentes y de esta excelente moderadora, nos valdría para seguir adelante. Simplemente decirles que vamos a intentar tener una sesión sobre elecciones USA el día 10. Ya tenemos algunos ponentes, están todos muy dubitativos, ninguno quiere apostar, nadie sabe si va a ganar Trump o va a ganar Biden, pero nosotros vamos a hacer esa sesión el día 10 en cualquier circunstancia y esperamos contar con ustedes. Y luego a finales de ese mes quisiéramos hacer una reflexión sobre el momento que vive la Unión Europea y sobre algunas estrategias de pensar sobre su futuro que se han lanzado de una manera más o menos implícita en estos meses de atrás y que van más allá de los fondos de reconstrucción. Esto nos permitiría, tanto con esta sesión en que aparece el conflicto del Cáucaso y vemos ahí la participación turca de una manera muy preeminente, enlazar con una situación cambiante que se está produciendo en Oriente Medio y que ustedes conocen y que nos gustaría estudiar antes de concluir este año con una sesión sobre el Brexit, porque pensamos que el desenlace del Brexit va a ser muy importante para volver a repensar la Unión Europea y repensar nuestros futuros. Nada más, agradecerles su asistencia, estamos encantados de tenerles con nosotros y esperemos que no les aburramos mucho, que evidentemente por mi parte sí, pero no por parte de nuestros ponentes, y que puedan hacernos las preguntas que nos inviten a nuevos coloquios o a nuevos debates. Muchísimas gracias por su asistencia. Y nada más, Ana, todo tuyo. Muchas gracias, José Manuel, por tu introducción. Efectivamente, como hablabas, es un tema bastante amplio. Vamos a ver si en estos 40 minutos que tenemos de debate con los ponentes podemos, trazar un poco cuáles son estos cambios que están pasando en términos de globalización, también hablar de multilateralismo y, por supuesto, esas políticas exteriores por parte de Rusia, de Turquía, que nos recuerdan un poco a esos anhelos imperiales del pasado. La idea es que debatamos durante esos 40 minutos y luego sí que habrá 15, el último cuarto de hora para que a través del icono que tenéis aquí de preguntas y respuestas podáis ir metiendo pues, las cuestiones que tengáis. Yo las voy a intentar recoger con toda la precisión posible y se las lanzaré también a los ponentes. Unos panelistas que tenemos hoy que yo creo que además de que ellos son grandes expertos en las materias en las que investigan de manera específica, yo creo que todos ellos además coinciden en una virtud que es muy interesante para este tipo de debates, porque sí que tienen una visión muy amplia de cuáles son las dinámicas globales. Entonces, yo creo que en ese sentido tienen mucho que aportar. Entonces, como en este intento de estos 40 minutos de tocar temas que son muy grandes, vamos a hablar de cuestiones presentes y sí que me gustaría hacia el final intentar un poco, a través de vosotros tres, dibujar un poco cuál puede ser el escenario o los escenarios a los que podemos caminar un poco de cara al futuro, ¿vale? Pero centrándonos ahora en el presente y en este otoño de pandemia que tenemos, voy a hacer esa conexión entre la crisis sanitaria global que estamos viviendo y la globalización, y voy a empezar contigo, Mira, preguntándote un poco cuál crees que va a ser el impacto que ya está teniendo, que puede tener esta pandemia en el proceso de globalización. Sí que habíamos visto que en la etapa pre-pandemia ya se estaban produciendo determinados cambios en el comercio internacional, etcétera, etcétera, y quería un poco preguntarte si estas tendencias se agudizan con la pandemia, si se diluyen, un poco cuál es el impacto que puede tener a medio y largo plazo. Me preguntas a mí, ¿verdad? Sí, mira, sí. Sí, perdona, es que tenía un problema de conexión de internet breve. Buenas tardes a todos. Ante todo, muchísimas gracias por invitarme. Gracias a Cristina Manzano, gracias al Club de Roma y encantada de estar aquí virtualmente con todos ustedes. Desde que ha empezado la pandemia de coronavirus, hemos oído
prácticamente casi todos los analistas han precisado que el coronavirus va a acelerar las tendencias existentes y que el mundo como lo conocemos va a cambiar mucho. Henry Kissinger publicó en marzo, abril, comienzo de abril, un artículo donde decía que ya el mundo nunca va a ser como ha sido, que el orden liberal está en peligro y que la pandemia va a cambiar todo. Yo creo que la situación dramática en la que estamos, yo creo que se enfatizan muchísimo la situación dramática en que estamos y se confunden primero las turbulencias con las tendencias, pero sobre todo yo creo que se confunden las crisis que han empezado antes de la pandemia. Y yo allí seré breve, no voy a entrar en cada una de explicarla porque no tenemos tiempo y sería interesante oír lo que Edward y Mariano también piensan sobre ello. ¿Acaso no? Yo subrayaría el primer cambio que se produjo antes de la pandemia es la abdicación doble de los Estados Unidos, y cuando digo doble, en primer lugar, abdicación del liderazgo de un orden liberal internacional que los Estados Unidos habían creado, sostenido y liderado desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y la segunda abdicación es la abdicación de los Estados Unidos de las reglas de juego internacionales, ¿no? Sabemos que el orden internacional es un equilibrio, tiene dos elementos, el elemento del equilibrio del poder y el elemento del consenso de los juegos internacionales. En este sentido, los Estados Unidos han abdicado doblemente y han empezado a abdicar ya en la época de la administración Obama, ¿no? La segunda segundo gran cambio es la presión creciente de las potencias como China y Rusia. Ahora vemos cada vez más Turquía, y allí yo más que se acelera esta tendencia, yo creo que nos estamos dando cuenta, sobre todo en Europa, mucho más que antes, ¿no? Por ejemplo, la rivalidad entre los Estados Unidos y China en Europa por primera vez está percibiéndose de manera americana. Ya no se ve China como una potencia con la que podemos hacer negocios, sino que cada vez más sospechamos de ella, y gracias realmente a la llamada diplomacia de mascarillas y de la propaganda que hizo China al comienzo y durante la pandemia, ¿no? El tercer gran cambio que se produjo antes de la pandemia es Brexit, y que va a tener consecuencias geopolíticas y políticas tanto para la Unión Europea como para la relación transatlántica. Y el cuarto cambio, que sí que quizás se acelera, y esto queda por debatir, es el auge de los populismos y los autoritarismos. Allí queda por ver qué impacto va a tener la pandemia, si va a acelerar estas tendencias de auge de populismo y autoritarismo, pero subrayo que esto había empezado antes. Y lo que sí que se ha demostrado también, quizás más y aceleradamente, es que la crisis del multilateralismo se ha puesto, bueno, el zar está desnudo. Tenemos una pandemia global, pero no tenemos una respuesta global. Y esto, yo no diría que es aceleración, pero la crisis del multilateralismo también había empezado antes, lo que sí que la pandemia lo puso de relieve muy claramente, que el multilateralismo no funciona, por diferentes razones, pero entre ellas una es la falta de liderazgo de los Estados Unidos. Voy a parar aquí por ser breve, ¿no? Son amplios temas. Gracias. Muchas gracias. Mira, no sé si tú, Eduard, también querías añadir algo sobre cómo tú ves cuáles son las principales transformaciones que estamos viviendo ahora mismo, pues en términos de globalización, de multilateralismo, como ha mencionado Mira también. Sí, y un placer estar aquí, gracias a los organizadores y a todos los que nos están escuchando, que son bastantes. Y lo que voy a intentar es dejarlo continuar por donde Mira lo ha dejado, porque entiendo que esto es una conversación. Yo creo que estamos en una situación donde se nos plantea como analistas 3 posibles diagnósticos. Yo siempre hago el ejercicio de pensar que estamos en 2030 y miramos atrás, intentamos entender qué magnitud, qué impacto
ha supuesto lo que hemos vivido o lo que estamos viviendo este año 2020. Yo creo que evidentemente la respuesta es muy fácil, todavía no lo sabemos, pero hay tres posibilidades y yo creo que vamos a ver mezcla de las tres. Por un lado, vemos todos estos procesos de los cuales hablaba Mira, en que vemos que cosas preexistentes se aceleran o se amplifican. Y de estas hay muchas. Seguramente en este momento son la mayoría. Pero también estamos viendo algunos temas en que vemos procesos de desaceleración, ¿no? Seguramente en temas como habíamos vivido a nivel de gran movilidad internacional, bueno, aquí realmente las cosas se han frenado y no tenemos claro todavía, yo diría, hasta qué punto, sobre todo en la medida en que la pandemia y sus efectos son largos, es decir, no estamos hablando de una cosa de semanas, sino de meses, sino que probablemente cuando todo esto haya pasado, pues habrá pasado más de un año en que nos habremos acostumbrado a muchas cosas, en que habrá muchos aspectos, ya no sé si de la globalización, pero sí de nuestra cotidianidad, en que ese cambio será palpable y lo podremos trazar a lo que hemos vivido en este 2020, incluso en formas de consumo, formas de estructura económica. Claro que los oligopolios digitales existían antes, pero claro, el acelerón que han pegado en estos últimos meses es brutal. Y ya os decía, los temas de movilidad, los temas de trabajo, ¿no? En el mundo del trabajo seguramente es allí donde veamos unos cambios más profundos. Sobre el tema que estamos hablando también sobre la globalización, yo creo que un impacto que probablemente esto va a tener es que vamos a ir hacia una lógica de una globalización más fragmentada. Pero globalización de todas formas. Es decir, lo que no va a cambiar es la sensación de interconectabilidad, de interdependencia global. Yo creo que es de las pocas crisis que han pasado en que cualquier persona estuviera en Banjul, en Maputo, en Manila o en Donosti, tenía la sensación de que le afectaba directamente y más o menos de forma sincrónica que al resto del mundo. Esto es un golpe muy importante. No sé yo si hemos tenido muchas crisis de estas características, pero a la vez la respuesta, ¿no?, es un cierto repliegue en sí mismo que tiene que ser necesariamente espacios más grandes que el Estado-Nación, ¿no? Y de ahí también toda la lógica imperial y por qué yo creo que habéis juntado los dos temas y empezamos a hablar más de esa lógica de esferas de influencia, volvemos en parte a algunas narrativas que habíamos visto en otros momentos, ¿no? Y en que tenemos que identificar claramente cuándo hablamos de imperialismo y cuándo hablamos de estas lógicas de influencia, de estas zonas de influencia. Un punto también, para complementar una cosa que decía Mira y que me parece interesante también sobre el tema de China, es ver cómo a raíz de lo que estamos viviendo estos últimos meses, China se ha convertido en un tema divisivo dentro en los bloques regionales, dentro de Europa, pero también en América Latina, en Asia Meridional, incluso dentro de las propias sociedades, ¿no?, sobre cómo gestionamos estas nuevas dependencias e interdependencias con China. Es decir, de la misma forma que estábamos muy acostumbrados a los debates, por ejemplo, en Europa, entre atlantistas y gaullistas, por decirlo de alguna forma, yo creo que estamos viviendo un debate in the making sobre qué tipo de relación tenemos que construir en el futuro con China, ¿no? Y entonces vamos a ver seguramente pautas parecidas, nunca pueden ser iguales, pero lo mismo que sucedía con Estados Unidos, pues seguramente lo vamos a ver con China. Y ya os digo, yo creo que en América Latina, por ejemplo, o en África, nos llevan bastante la delantera sobre esto, seguramente porque las dependencias son más fuertes y lo podemos ver como ellos están también discutiendo, ¿no?, sobre qué tipo de futura relación tienen que tener con esta gran potencia global que es China hoy. Muchas gracias, Eduard. Recojo algunas de las ideas de Mira y también tuyas para lanzárselas a Mariano. Una de ellas, Mira mencionaba los populismos, esos gobiernos nacionalistas y también populistas. Y tú, Mariano, como experto y que estudias muchos y que investigas sobre el estado del multilateralismo, me gustaría preguntarte hasta qué punto la globalización y el multilateralismo está en peligro por el ascenso de este tipo de gobiernos nacionalistas populistas. Sí, gracias, Ana, y también muchas gracias por esta invitación a participar. Yo precisamente quería añadir a los 4 puntos que planteó
mira precisamente sobre el último, el auge de los populismos. Quería vincular que nos encontramos también en una situación de crisis del multilateralismo que va muy vinculada también a lo que podríamos llamar la crisis de la democracia. Y la idea que todos, de alguna forma, cuando digo todos es en general analistas, periodistas, políticos, ciudadanos en general, teníamos de una situación prácticamente lineal, en donde podía haber retrocesos en determinados países, podía haber mayores o menores problemas, pero avanzábamos casi irremediablemente hacia el objetivo, el horizonte siempre era llegar y parecía que todos queríamos llegar a contar con un sistema multilateral formado por estados democráticos, que es la idea madre, digamos, la idea original, la raíz del pensamiento liberal y del sistema multilateral liberal. Sin embargo, lo que encontramos hoy es que por una parte no solo está el problema de los populismos y los movimientos ultranacionalistas autoritarios que ganan, digamos, consenso, mayor o menor, por supuesto, no quiere decir todo el mundo, pero que también va vinculado, yo creo, al enorme desafío que nos plantea ver estados autoritarios que llegan, en el cual los poderes políticos llegan por elecciones y sin embargo luego actúan autoritariamente, como es el caso en Rusia, aunque sean unas elecciones muy entre comillas, el caso turco y claramente el caso chino, en donde vamos a encontrar ese dilema y esa complejidad sociológica, política, digamos, entre una sociedad que comienza a través de las últimas décadas a consumir y a su vez parece tener un alto grado de consenso con un gobierno autoritario. Ahora bien, yo creo que todo esto también es el punto que quería añadir. En este momento yo no sé realmente si la pandemia va a ayudar o no. Por ejemplo, hace pocos días el New York Times publicaba un artículo, un análisis, diciendo que la pandemia en realidad les iba mal a los populismos y a los gobiernos autoritarios. Sin embargo, por otro lado, yo diría que la pandemia nos está señalando que va a haber, ya los datos lo están indicando, más pobreza, va a aumentar la desigualdad. No veo nuevas políticas en temas como, por ejemplo, el cambio climático, y se prevé también que va a haber más desregulación laboral y más trabajo informal. Todo esto podríamos decir, si queremos incluso dejar de lado, aunque es imposible, el cambio climático, son condiciones que pueden favorecer más descontento social y potencialmente más adhesión a movimientos autoritarios y menos a, podríamos decir, sistemas democráticos. Lo dejo como un interrogante, pero creo que las condiciones, como se suele decir, objetivas, no son las mejores para, digamos, fortalecer la democracia en este momento. Gracias, Mariano. No sé si tú, Eduard, querías añadir algo más sobre esto o no. Mira, quería. Muy bien. Yo creo que en lo que han mencionado tanto Mariano como Eduard, creo que es importante, si hemos hablado del multilateralismo y globalización, lo que dijo Eduard, que se ha creado esta interdependencia económica y que está allí. Yo subrayaría, y sobre todo porque estamos hablando de la añoranza de los antiguos imperios, de este wishful thinking de los años 90, cuando creíamos que a través de la interdependencia económica vamos a integrar los antiguos imperios como Rusia y China a través del modelo capitalista. Y subrayo wishful thinking porque creíamos que el modelo económico va a introducir gradualmente los cambios democráticos en estos países y que ellos van a ser uno de los nuestros, ¿no? Y que por eso un multilateralismo en nivel global, en términos políticos, va a funcionar. Entonces, yo creo que una de las razones por qué hoy estamos hablando de los imperios es este fracaso de integrar Rusia y China en el sistema multilateral internacional. Y me alegro que no solo mi gato quiere participar, sino también el perro de Mariano. Sí, mi perro está muy activo tratando de participar. Los animales tienen también su protagonismo. Habéis empezado ya a mencionar Rusia, Turquía,
China, Estados Unidos, y me gustaría ir un poco en detalle, además, porque vosotros sois expertos en ellos. Entonces, bueno, empiezo contigo, Mariano, con lo que ha mencionado también Eduard sobre China y Estados Unidos. Me gustaría un poco saber qué perspectivas hay. En el caso, nos da miedo efectivamente augurar que vaya a ganar Joe Biden, porque después de lo que pasó hace 4 años nadie quiere decir ya nada, pero bueno, poniendo el escenario de que Joe Biden sea el próximo presidente de Estados Unidos, ¿va a haber cambios en cuanto a la postura estadounidense en la guerra tecnológica y comercial que tiene respecto a China? ¿Podemos esperar la vuelta de una Estados Unidos que apuesta por el multilateralismo? No, quería ver un poco cómo lo ves los escenarios según si tenemos un segundo mandato de Trump o si tenemos a Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Mira, yo creo que lo esencial, la pugna, como recogiendo tu pregunta, la pugna tecnológica, la pugna por conquistas, vamos a decir, de mercados, va a seguir. Eso no va a cambiar con Biden. Eso es una tendencia que va más allá de los gobiernos. Van a cambiar, si ganara Joe Biden, van a cambiar las formas. O sea, Biden, de hecho, por lo menos lo que él ha expresado en sus declaraciones públicas, sus artículos, lo que han dejado saber sus equipos de asesores. O sea, Biden va a intentar conjugar, por un lado, digamos, tratar de hacer una política, vamos a llamarle de presión, yo le llamaría, no Biden y sus asesores, amable, hacia China, en el sentido de que él dice que quiere crear una coalición de estados democráticos liderados por Estados Unidos para presionar a China, en el sentido de que China adopte reformas hacia la democracia. Creo que es una expresión de deseos que está por verse y por concretarse, porque en el mundo que vivimos hoy, en el sistema internacional que vivimos hoy, que es un mundo de regreso duro a que cada estado defiende sus intereses nacionales, puede ser que algunos estados, por supuesto, aplaudan la iniciativa, se reúnan con Biden, estén de acuerdo, pero a la hora de hacer negocios pienso que se van a alinear a ver si pueden o no hacer negocios con China antes de presionar a China. En segundo lugar, creo que, como dije, Estados Unidos va a seguir teniendo estas confrontaciones tecnológicas, comerciales e incluso geopolíticas. Esperemos, digamos, con Trump, aunque Trump no es un intervencionista militar, pese a sus bravuconadas, sí hay más peligro de que pudiera llegar a haber una confrontación. Supongo que Biden será mucho más, un gobierno Biden sería mucho más diplomático y habría quizás menos posibilidades de que, bien sea por provocaciones o por error, se pudiera llegar a confrontaciones militares. Pero aún así la tensión sobre el Pacífico, la tensión sobre Hong Kong, la tensión sobre Taiwán va a seguir existiendo. Y por último, si Biden va a ser o no más multilateralista, mi respuesta es sí. Una vez más, en las formas, Biden, por supuesto, inmediatamente va a volver a poner a Estados Unidos en el Acuerdo de París sobre cambio climático. O sea, dará pasos que mostrarán unos Estados Unidos más multilateral, pero no olvidemos que esa tensión que tiene la política exterior de Estados Unidos entre ser multilateralista o ser unilateralista o ser multilateralista con las excepciones cuando el multilateralismo no le afecta a su seguridad o a sus intereses, eso va a continuar. Eso está en la historia de la formación del Estado en Estados Unidos y va a continuar hacia adelante igual. Por lo tanto, no creo que haya, insisto, va a haber grandes cambios de formas y de provocaciones, pero sin embargo la tendencia a unos Estados Unidos que se repliegan va a continuar, y a su vez con un sistema multilateral en el que Estados Unidos va a decir de palabra que lo apoya mucho, pero luego será cauteloso también. Gracias, Mariano. Me gustaría seguir la ronda un poco de países. Mira, queríamos ver un poco tu perspectiva sobre Rusia y también, bueno, esa política que tiene, sus campañas de propaganda, etcétera, etcétera. Quería ver un poco, bueno, pues que tú nos des esa aproximación pues, de la política exterior rusa y un poco qué podemos esperar a la hora de gestionar esta nueva globalización y un sistema multilateral que en bastante deterioro en los últimos años, qué podemos esperar de la acción exterior de Rusia en este sentido.
Bueno, vinculado solo lo que dijo Mariano, estoy de acuerdo en lo que dijo, pero en caso de Rusia y los Estados Unidos, ellos tienen un problema práctico, urgente, del que depende completamente la estabilidad estratégica de ambos países, que es el acuerdo del START, del uso de las armas nucleares, que vence en febrero y que realmente no hay tiempo de prolongarlo. Ahora se están buscando las maneras como congelar, digamos, su vencimiento e intentar negociarlo. Por lo tanto, el gran deber de ambos países para su propio bien y para el bien del mundo es garantizar una estabilidad estratégica, ¿no? Dicho esto, Rusia es un asunto tóxico absolutamente en los Estados Unidos, a pesar de que el presidente Trump ha estado más benévolo a la hora de hablar de ello, pero desde 2016 se ha hablado mucho de la injerencia rusa en las elecciones y con el objetivo de desacreditar el sistema democrático de los Estados Unidos. En estas elecciones y vinculado a las elecciones, Rusia no tiene tanto espacio de maniobra, aunque algunos analistas se han quejado que no se ha hecho suficiente, pero quiero decir que no se va a repetir 2016. Rusia está interesada en instituciones multilaterales, sobre todo en Naciones Unidas, donde tiene el poder y el derecho de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y Rusia pues aprecia multilateralismo cuando la conviene, pero realmente lo que más aprecia es el viejo estilo de la diplomacia, que es la relación bilateral. Y esto hemos visto en muchísimas ocasiones con los países de la Unión Europea. Rusia prefiere lidiar y tener acuerdos directos con Alemania o con Francia, incluso con Italia, que con los demás países. Esta es la preferencia diplomática, pero también es una manera de aumentar división entre los países de la Unión Europea. Esto respecto al multilateralismo, respecto a posible cooperación, digamos, con algún que otro sistema multilateral, lo que más podemos esperar es en el espacio postsoviético. Tenemos allí muchísimos problemas. De hecho, la ruptura de cooperación entre Rusia y la Unión Europea, los Estados Unidos y la OTAN es debido a la anexión de Crimea y el conflicto en Ucrania. Tenemos una situación muy compleja en Bielorrusia, que no sabemos cómo va a acabar, pero allí lo que sí está claro que es diferente de Ucrania en el sentido que los bielorrusos piden un cambio de régimen y no un cambio geopolítico. Por lo tanto, podemos esperar una Rusia más moderada. El conflicto de Nagorno-Karabaj, que José Manuel ha subrayado, parece eterno, dura desde el año 91 desde 94 con un acuerdo de paz. Rusia está en todas partes en el espacio postsoviético, Rusia está en todas partes en el Mediterráneo, como lo ha demostrado en Siria y en Libia, y como ahora, creo que tiene mucho que ver su actitud en el conflicto de Nagorno-Karabaj hacia Turquía, con la aspiración de Turquía de convertirse allí en un igual a la hora de lidiar y de mediar el conflicto. Esto en nivel de multilateral, espacio postsoviético, no tenemos tiempo para ir a África, a América Latina, etcétera, pero sí que acabaría que al gobierno de Putin, al putinismo, al fin y al cabo, lo que más le importa es conservar su propio régimen. Por lo tanto, tanto multilateralismo como las relaciones bilaterales, las relaciones específicas con los Estados Unidos siempre se miran desde la óptica de conservar el propio régimen. Y el gobierno de Putin ya ha garantizado allí el marco legal. Quiero decir que se han hecho cambios constitucionales y Putin prácticamente puede disfrutar de 2 mandatos más, que ya sería por vida, casi él cumplirá 86 años cuando se acaben todas estas posibilidades. Por lo tanto, Rusia se prepara para un nuevo mundo con conservar el putinismo un largo rato todavía. Esta es su mayor respuesta. Todo lo demás es
rivalidad entre grandes potencias, todo lo demás está subordinado a ello. Gracias. Muchas gracias. Mira, has mencionado inevitablemente, al hablar también de esos conflictos en el espacio postsoviético y bueno, en las vecindades de Rusia, pero también de Turquía, de Nagorno-Karabaj, el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia, que mencionaba también José Manuel. Eduard, te toca a ti la parte de Turquía, que bueno, que es uno de los ejemplos así más característicos de ese aparente deseo, ¿no?, de volver a tener fuerza, de recuperar esas áreas de influencia, también con el tema de las tensiones del gas en el Mediterráneo Oriental. También está implicada la parte de Siria, también en Libia. Bueno, cuéntanos un poco el caso turco. Pues muchos paralelismos con lo que decía Mira, ¿no? Turquía está en todas las sopas, la vemos por todos los lados, y hay otro elemento también que tenemos un punto de paralelismo, que es que ante todo, para intentar entender el por qué Turquía hace lo que hace, también está la voluntad de Erdogan de preservarse en el poder, y por tanto muchos de los giros en materia de política exterior tenemos que entenderlo desde esa perspectiva. En Turquía, en los últimos años han cambiado 4 cosas. La primera cosa que ha cambiado es que Turquía, que tenía una política exterior tradicional que podríamos llamar de status quo, ¿no? Lo que no se pronunciaba sobre lo que pasaba en otros países, era madrecita, madrecita, que me quede como estoy, es la historia de una república que se hace con muchas, digamos, luchando a viento y marea. El status quo, ellos lo ven, era la forma de preservar lo conseguido. Yo creo que en algún momento, o bien en los 90 o bien en los 2000, empieza a cambiarse de mentalidad y se ve el status quo como algo que no protege, sino que constriñe y limita. Y por lo tanto, y de forma más descarada en los últimos años, lo que estamos viendo es una Turquía revisionista, ¿no? Y que hace cosas que antes no serían planteables. La segunda, para ligar con lo que estamos hablando, Turquía era un país súper fan del multilateralismo. Organización multilateral que veía, organización multilateral donde se metía. Pensad que es un país que una de las primeras decisiones en materia de política exterior es renunciar a la soberanía sobre el norte de Irak, de Mosul, para integrarse en la Sociedad de Naciones en 1926. Es decir, ¿no? Entraba en esas lógicas de sacrificar parte de su territorio para ser reconocido como un miembro igual por parte de la familia de naciones civilizadas, como en aquellos momentos Atatürk lo hubiera puesto, ¿no? Era un país que, yo qué sé, para que os hagáis una idea de las más absurdas, pero entra a formar parte como asociado del CARICOM, de la Asociación de Países del Caribe, ¿no? Es decir, yo os digo, es un país súper comprometido con lo multilateral y en una lógica después de la Segunda Guerra Mundial, miembro del Consejo de Europa, miembro de la OTAN, pide la asociación a la Comunidad Económica Europea en 1959, participa en la guerra de Corea, para integrarse dentro de la OTAN, ¿no? Es decir, esa era la Turquía súper fan de lo multilateral. Hay un momento, estamos claramente en ese momento, en que hay una desilusión con lo multilateral y lo vemos continuamente en el tipo de discursos que lanza Erdogan, no solo respecto a la OTAN, respecto a la Unión Europea, pero también respecto a Naciones Unidas, con aquello del mundo son más que 5, ¿no? Y ese punto yo creo que ha cambiado. El tercero es que hay ese redescubrimiento de la lógica imperial. Yo ahí ahora voy a ser un poco provocador. Lo raro es que Turquía no lo tuviera. Lo raro es que entre el año 23 y finales de los 80, que Turgut Özal empieza a despertar con lo del panturanismo, mira las repúblicas soviéticas y después ya vendrá lo que tenemos ahora, ¿no? Bueno, todos los países que han sido imperios, incluido España, Portugal, Francia, todos buscan mantener algún tipo de zonas de influencia. La lusofonía, la francofonía, la hispanidad, ¿no? Todo el mundo lo hace. Lo que pasa es que Turquía, por la creación de la república, lo que hay es una ruptura con el pasado imperial. Y eso solo es ruptura, lo imperial es decadente. Eso empieza a cambiar con el fin de la Guerra Fría, con Turgut Özal, ya digo, primero hacia el mundo túrquico y ahora más recientemente hacia los países vecinos y el entorno. Y para no entrar más en la parte imperial, pero sí un cuarto punto, y es que en Turquía lo que vemos es una extraña mezcla de fortaleza y debilidad. Es decir,
y para entender el comportamiento yo creo que lo tenemos que eso integrar bastante. Es una Turquía y un propio presidente que se saben vulnerables, que ven que tienen la lira en caída libre, que saben que le han metido un intento de golpe de Estado, que saben que estuvieron, que incluso teniéndolo todo a favor, solo consiguieron pasar el referéndum constitucional por la mínima. Es decir, en eso nada que ver con Putin. Putin gana las elecciones de calle, Erdogan las gana de rasquis, ¿no? Es muy distinto la mentalidad en que pierde la alcaldía de Estambul, de Ankara, de todas las grandes ciudades, ¿no? Ya digo, y económicamente a punto del colapso. ¿Pero qué le pasa? Que ante esa debilidad manifiesta y esa vulnerabilidad necesita mostrar fuerza. Es la forma de que el show continúe, ¿no? Y después hay un tema que sí que es verdad, que es que en el plano militar las cosas le han salido bien desde el año 2017. La operación en Siria sin demasiados costes. La alianza con Qatar, ojo, Qatar continúa, no ha perdido la pieza. La apuesta en Libia le ha funcionado, Haftar tuvo que retirarse, sigue en Somalia, es decir, y tiene la sensación que a pesar de su tamaño, en ese poderío militar las cosas le están yendo bien. Y yo creo que de la misma forma que otros países como Rusia lo hizo con Siria, que vio Siria como un inmenso showroom militar para que después le llovieran los contratos, en este momento Turquía está viendo el Cáucaso Sur como un inmenso showroom para su industria de drones, para tanques, etc. Y yo creo que tenemos que integrar esa lógica. Una Turquía que se siente débil y vulnerable, y un presidente que se siente débil y vulnerable, pero que necesita mostrar fuerza y que sabe que cuando la muestra funciona, y también ha visto que cuando la muestra nos amedrentamos, y eso es un punto muy importante. Quizás son débiles, pero ve como otros, y especialmente sus vecinos, los vecinos europeos, se muestran mucho más débiles. Y ahí el episodio de 2016 es clave. Es decir, una Europa que dice públicamente, sus líderes dicen públicamente, que hacen comparaciones como hizo Rutte, el primer ministro holandés, con la caída del Imperio Romano, por la llegada de centenares de miles de refugiados a las costas griegas, y que nos dicen que los pilares del edificio de la construcción europea se puede ir abajo por una crisis migratoria, pues sinceramente creo que mostramos un nivel de vulnerabilidad y debilidad que no solo Turquía, sino que otros países, Egipto, Marruecos y otros, saben utilizar muy bien contra nosotros. Muchas gracias, Eduard, por aportar la perspectiva desde Turquía. Estabas mencionando Europa, que es un poco lo que nos falta por tocar, y está entrando también alguna pregunta relacionada también, ¿no? Sobre qué puede hacer Europa, cómo puede contrarrestar esos intentos de influencia de Turquía o sus propias relaciones con Rusia, o qué postura tomar en esas tensiones crecientes y que puede que se mantengan entre las relaciones entre China y Estados Unidos. Mariano, yo te quería preguntar hasta qué punto la Unión Europea está más o menos incómoda en esta situación o en estas lógicas de imperio, y realmente qué cartas puede jugar, qué opciones tiene. Sí, vamos a ver, brevemente a la muy buena explicación que acaba de hacernos Eduard, quería añadir precisamente el punto donde él terminó, y es que no olvidemos también que esa correcta expresión que Eduard tú usabas, desilusión hacia lo multilateral, también tiene vinculación con la tumultuosa, digamos, turbulenta historia del deseo durante años de integrarse de Turquía en la Unión Europea, que nunca se logró. Y esto también ha sido un punto muy fuerte para ese rechazo luego hacia Europa y hacia lo multilateral. Y me alegro que mencionaras precisamente lo de 2016, porque yo creo que para la cuestión turca y la cuestión rusa, las dos tienen un paralelismo precisamente para Europa. Digamos, para Europa en su conjunto, para la Unión Europea, si queremos, digamos, acortar un poco el escenario, son dos poderes diferentes, pero sumamente complejos con los que tratar. Y con una enorme diferencia hacia los Estados Unidos, Estados Unidos está del otro lado del mundo, tanto para Rusia como de Turquía. En cambio, Europa tiene, digamos, con el tema Turquía, tiene la migración en Europa, tiene el tema 16 en adelante, tiene las relaciones comerciales. Rusia
tiene también una mezcla de intereses y contradicciones con Europa. Y a su vez Europa tiene el problema de que no está en una posición de fuerza en este momento. Quiero decir, tiene el Brexit, que lo mencionaba Mira, tiene el problema muy grave de la migración, o sea, la migración no solo como problema, sino que la migración ha dividido y ha fracturado la cuestión migratoria y la cuestión de los refugiados, ha fracturado a Europa y en esa fractura, en esas fisuras que ha abierto la fractura, es donde se ha metido también fuertemente el populismo. Con lo cual, digamos, la posición europea, que ya también esto es previo al Brexit, previo a Trump y previo a lo que estamos describiendo, previo a la pandemia, es en sí la, vamos a llamarle por el momento, imposibilidad europea de construir una política exterior y de defensa común, en la medida que los estados se unen por algunas cuestiones, pero siguen manteniendo una serie de esferas que no comparten. Me gustaría añadir otra cosa que creo que es importante aquí. Estamos hablando en el curso del debate hasta aquí sobre un sistema multilateral en crisis. También podemos quizás verlo desde otra perspectiva, que es el tema de el mundo se ha vuelto, como se suele decir, multipolar. Sin embargo, esa multipolaridad, tal como la ven, de hecho, Mira y Eduard son más expertos que yo en Rusia y Turquía, pero hasta donde yo conozco, son dos estados que sus élites políticas, militares, como ven ese sistema multipolar, no es de un mundo de iguales, sino un mundo, es un pastel del que ellos quieren una parte mayor. Y no les alcanza, a China no le alcanza con que sea miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. O sea, ahí ocupamos un espacio, pero queremos otro espacio. Y en el caso ruso y también en el caso turco, se expresa claramente en, bueno, nosotros tenemos el derecho de tener también más poder y queremos precisamente, rechazamos ese orden que Estados Unidos ha liderado hasta ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, y queremos que se cree un orden nuevo. Y en ese orden nuevo, nosotros tenemos que tener y queremos tener una parte mucho más fuerte. En ese panorama es donde la Unión Europea vuelve a quedar, creo que Eduardo lo describía correctamente, en una situación de debilidad, en la medida en que no tiene es una unión sin unidad y sin una política exterior común, y que tiene que lidiar con unos Estados Unidos que siguen siendo fuertes pero en crisis, y con una Rusia y una China, vamos a llamarle, con diferencias ascendentes, Turquía, que creo que sus intentos son más o menos fallidos, pero sin embargo está presente en todos estos escenarios, y que además es vecina de Europa, lo cual genera un escenario muy complejo para la política exterior europea, de poder situarse además mucho más siendo tradicionalmente, como se suele decir, una política diplomática, cultural, económica, o sea, de soft power, pero no militar. Muchas gracias, Mariano, por la pregunta de Europa. No sé si Eduard o Mira, ¿queréis añadir alguna cosa más? Sí. ¿Tú quieres Yo, mira, ¿sabes? Los que hayáis oído un poco de política exterior turca, recordaréis aquello de que Turquía quería hace 10 años a tener una política de cero vecinos, no, cero problemas con los vecinos. Y ahora tiene con todos. Y ahora sí, lo ridiculizamos mucho, pero fijaros en nosotros mismos. Salvo el país donde tú estás, Mariano, Noruega, con nuestros vecinos no estamos muy bien. Tenemos Reino Unido, Rusia, Turquía, los otros 3 grandes poderes europeos, porque también lo son. Tenemos unas relaciones de vecindad complicadas con ellos, ¿no? Y eso yo creo que en esa situación de debilidad interna causada por el populismo que decía Mira, por una capacidad de recuperación económica lentísima, que vamos acumulando crisis sin resolver ninguna. Es decir, realmente nos sitúa en un punto complicado. Y hay otro elemento distinto. Aquí no estamos hablando, pero hay países europeos que también tienen una cierta visión imperial. Y claramente uno que está en choque en este momento con Turquía, que es Francia. Francia también reivindica áreas de influencia, también reivindica una serie de normas, ¿no? O de maneras de ver el mundo que cree que van más allá
de las fronteras de la República o de las fronteras del continente europeo. Y uno de los elementos que yo creo que pueden ser más preocupantes y más definitorios es si esta situación que estamos viendo estos días entre Francia y Turquía, entre Macron y Erdogan, no fuera solo, en catalán diríamos foc d'encenalls, es decir, una cosa de un momento, un paf, sino que fuera algo más permanente. Eso es más peligroso, porque seguramente lo que querría decir es que estamos entrando en una lógica de choque de colisión, ¿no? Porque Francia, en ese sentido, Francia con Grecia, con Chipre, arrastrarían a la Unión Europea, sobre todo si no tenemos una Merkel capaz de frenarlo, ¿no? Porque seguramente en ese sentido Alemania es la que está intentando tirar agua al fuego para que la cosa no se incendie. Y una cosa bastante curiosa, que es cómo Europa está quedando más imbrincada en los juegos de alianzas y contraalianzas de Oriente Medio. En estos momentos, juegos de alianzas que tienen el epicentro en el Golfo, con la lógica Qatar, Turquía, etcétera, pero también Emiratos, Arabia Saudí, Chipre, Grecia, Francia, ¿no? Y una de las cosas que me preocupan es hasta qué punto entramos en esa lógica de competición geopolítica, de rivalidades que hemos visto durante esta última década en Oriente Medio, arrastra, ¿no? Y atrapa de alguna forma la Unión Europea a partir de alguno de sus miembros. Es un escenario preocupante que yo creo que como europeos tenemos que intentar evitar, pero es que yo creo que a Turquía tampoco le conviene nada, porque a nosotros no nos conviene tener a Turquía como rival, pero es que Turquía tampoco le conviene tener a la Unión Europea como rival. Yo creo que aún no lo somos, pero si no se actúa adecuadamente, podemos tener una sensación, y mira, en eso lo sabe mucho mejor que yo, en la que dentro de 5 años muchas mentes pensantes en Turquía vean a la Unión Europea como su rival, incluso como una amenaza existencial, ¿no? Y eso es peligrosísimo. Si cada una de las dos partes nos vemos al uno como el rival y por lo tanto gastamos parte de nuestro esfuerzo diplomático, político y de nuestro capital también a intentar debilitar al otro. Es un escenario que, ya os digo, creo que puede evitarse, pero que cada vez es más factible. Si me permitís, yo solo añadiría una cosa y sobre todo vinculada con el tema que nos ocupa. Yo estoy de acuerdo que muchos países europeos tienen pretensiones o, bueno, proyectan cierta ambición imperial, pero yo creo que también hay una gran diferencia entre Rusia y Turquía y otros países europeos. Y esta es que Reino Unido o España han tenido imperios. Rusia y Turquía han sido imperios. Y yo allí veo una gran diferencia en el sentido que lo que dijo Catalina la Grande en el siglo XVIII, la única manera de proteger mis fronteras es expandiéndolas. Tanto Turquía como Rusia han protegido sus fronteras como imperios expandiéndolos y han conquistado enormes territorios y ahora, bueno, quieren volver les parece como más natural ejercer esta influencia. Y segundo lo que Eduardo mencionó, usó la palabra muy acertada. Ambos son las potencias revisionistas, por diferentes razones, pero son revisionistas. Y Francia, con todo, no es ni la Unión Europea, nosotros no somos revisionistas, intentamos conservar lo que podemos, ¿no? Dependiéndolo, y estoy muy de acuerdo con este diagnóstico de vulnerabilidades y de lo que hay, pero comparto miedo de que el Oriente Medio nos puede arrastrar, porque Oriente Medio no es como Las Vegas, lo que ocurre en Las Vegas se queda en Las Vegas, Oriente Medio para nada, lo que ocurre allí, nada se queda allí y es un gran peligro, pero también lo que dijo Josep Borrell, que Europa debe empezar a hablar con el lenguaje del poder, eso desde mi punto de vista quiere decir que Europa debe convertirse en un actor estratégico. Si es así, pues nos arrastrarán. No veo otra, si queremos jugar, tenemos que aceptar que geopolítica realmente es eterna y que tanto Erdogan como Putin en este caso les encanta jugar este juego y además están dispuestos a arriesgar muchísimo más, justo porque son vulnerables y débiles, que la Unión Europea o Occidente en su conjunto. Es apasionante esta discusión, pero intentamos ser breves.
Muchas gracias, Mira, a todos por dar, porque esta vez ya también hablando un poco de esos escenarios de futuro, ¿no? Un poco de esos riesgos. Como se os echa un poco el tiempo encima, están llegando ya algunas preguntas, os animo para que las sigáis lanzando, que empieza esos 15 minutos para lanzarlas. Aquí hay una que creo que se ajusta para ti bien, Mariano, y que hila un poco con el tema de Europa y el multilateralismo. Por aquí preguntan si podría la Unión Europea aprovechar el espacio para convertirse en una potencia capaz de liderar un nuevo multilateralismo. En principio no. Quiero decir, sería deseable, me imagino que los que estamos aquí, muchos de los que nos escuchan, quisiéramos que fuese, y creo que tiene en sus raíces, tiene los valores, tiene hasta podría llegar a decir, hasta tiene la intención, quiera o no quiera, de serlo, y debería serlo. Ahora, precisamente por esa situación de debilidad y de desconcierto que traté de describir antes, veo difícil que lo sea. Y quiero añadir aquí un punto, especialmente un obstáculo que tiene la Unión Europea, aparte de los que describí antes para no repetirme, es que mientras los líderes, cuando digo líderes no son solo los líderes políticos visibles, digo los funcionarios, establishment, ideólogos, mayor parte de los think tanks, etc., periodistas con opinión, se siga esperando el liderazgo de Estados Unidos, la Unión Europea no va a despegar. Con esto no estoy diciendo que haya que olvidarse de los Estados Unidos, ni que los Estados Unidos se van a recluir totalmente. Pero en la medida en que la Unión Europea, así como lo hacen a su modo y como muy bien explicaron mis compañeros de debate, Rusia y Turquía dan el paso adelante y dicen queremos una cuota de poder, en la medida que la Unión Europea, con sus valores democráticos, con sus formas no militares, etc., tendría que hacer eso. Si no lo hace y sigue esperando, como espera, por ejemplo, en el conflicto israelí-palestino desde hace 60 años, a que Estados Unidos lo solucione, no va a poder liderar nada. O sea, va a seguir actuando como un actor de segunda categoría, pagando, poniendo mucho dinero y al mismo tiempo no tomando ese liderazgo que, insisto, lo podría tomar, pero lo veo muy difícil. Eduard, había aquí una pregunta también que ha entrado sobre Turquía, que ahora no encuentro, pero que hacía mención de qué pasaba, bueno, no lo encuentro ahora, pero resumía que hay que esperar que tradicionalmente la élite laica, kemalista en Turquía ha sido normalmente proeuropea. Entonces, bueno, un poco esta parte de la población, hasta qué punto está más o menos desencantada, si tiene alguna manera de influir en la Turquía de hoy. Un poco... Sí, esta es una pregunta, la estaba leyendo de Pedro. Me ponía esta pregunta y es una pregunta súper interesante porque da juego a decir varias cosas. La primera es que las élites de antaño no son las élites de hoy, las élites van cambiando. Y en Turquía parte de esas élites que él describe aquí como laicas, proeuropeas, parte de ellas han tenido que repartir el poder con élites emergentes. Esto en Turquía se les conoce como los turcos blancos. No sé si, al menos aquí en Barcelona también se habla de la diferencia entre gitanos blancos y gitanos negros, pues es un poco lo mismo, ¿no? Hay los turcos blancos y los Karatürk, los turcos negros. A una parte de esos turcos que habían quedado tradicionalmente marginados con la creación de la República han ido consiguiendo esferas de poder. Son los turcos cuyas mujeres llevan velo, pero que ahora pueden tener un yate de no sé cuántos metros de eslora y que han hecho negocios inmensos. Es decir, eso también son nuevas élites. Pero ¿qué pasa? Que incluso las élites viejas, los turcos blancos, parte de ellos también se han visto arrastrados por esa ola de decepción respecto al mundo, respecto al multilateralismo, respecto a Europa. Se sienten maltratados, se han sentido que les daban con la puerta en los morros, que no les querían, ¿no? Y eso ha ido creando una sensación de mucho desazón y se han quedado también sin argumentos, en parte, ¿no? Y además hay que pensar otra cosa, y es que en Turquía hay un fuerte sentimiento nacionalista. Y al nacionalismo, esto es algo que pueden llegar a compartir tanto Erdogan como los sectores más kemalistas. Cuando sacas la bandera,
todos detrás, con la excepción del partido, digamos, pro-kurdo, el HDP. Todas estas últimas decisiones de política exterior que he comentado desde el año 2017, desde lo de Siria, Libia, Nagorno-Karabaj, no veréis ninguna oposición kemalista diciendo que nos estamos pasando, sino que es la bandera, es el país, es la fortaleza, nos estamos levantando. Y eso es algo que Erdogan, como decía, cuando ve que cuando hace elecciones y referéndums los gana de forma pírrica, necesita de forma recurrente atizar ese sentimiento nacionalista, y por lo tanto no estamos hablando simplemente de imperialismo, sino que a veces tan o más importante que esas pulsiones imperiales es la lógica irredentista de revisión de las fronteras, de considerar que la nación desborda los límites del país, ¿no? Por ejemplo, con Azerbaiyán, dos estados, una nación, es el lema en estos momentos. Y también nacionalismo ultranza, sentimiento de victimismo, persecución, ¿no? Y que a los turcos nos han chafado y es el momento de levantarnos. Y esto es algo que pueden compartir perfectamente alguien muy secular y que vea a Raqi y alguien que vaya a la mezquita y sea un fan de Erdogan. ¿Me oís? Ah, sí. Gracias, Eduard. Por aquí hay otra pregunta también, que creo que igual... un momento, que mira, igual también os lo puede contestar. Esperad un momento que os he medio perdido a todos. A ver, preguntas y respuestas. Preguntan aquí, ¿creéis que los países revisionistas pueden estar actuando en la sombra para desestabilizar la política de la Unión Europea, por ejemplo, apoyando el desmembramiento de algunos de sus países para dejar tocada y herida a la Unión Europea? No sé si, Mira, tú quieres mencionar algo en referente, por ejemplo, a Rusia. Los países revisionistas, yo creo que Rusia es revisionista por diferentes razones que Turquía, pero tienen varios puntos en común, y uno de ellos, bueno, dos de ellos es la decepción, porque también Rusia, como he dicho en comienzo, en los 90, existía esta euforia que se va a integrar en las instituciones democráticas del Occidente, pero con la ampliación de la OTAN, la ampliación de la Unión Europea, Rusia se ha ido desilusionando. Y por esto el victimismo que tanto Turquía y Rusia comparten estas dos características. Yo creo que razones por su revisionismo son diferentes, aunque haya un punto común. Rusia es una potencia revisionista primero porque cree que le ha perjudicado la Rusia de Putin. Putin ha llegado al poder en el año 2000. La Rusia de Putin cree que le ha perjudicado la manera en la que se ha desintegrado la Unión Soviética en el año 91, y que no le favorecen los acuerdos que ha firmado Rusia y con lo que ha estado de acuerdo. La segunda razón es que no le está reconocido este estatus de gran potencia que le corresponde por su tamaño, recursos naturales, potencia nuclear, etc. Y la tercera razón que creo que comparte con Turquía es la crisis de identidad nacional, la incapacidad. En caso de Rusia, esto se ve más tarde, porque al fin y al cabo la Unión Soviética, que era un imperio comunista, se desintegró en 91, hace 30 años. Turquía es el imperio creado, vamos, el Estado creado en las ruinas del Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial. Ha tenido más tiempo para intentar solucionar, a crear un Estado-nación. Rusia todavía no ha encontrado esta fórmula y tiene una profunda crisis de la identidad nacional. Por lo tanto, por estas tres razones revisionistas, Rusia, primero, no reconoce del todo, 100%, la soberanía, la independencia y la integridad territorial de sus vecinos. Y en este punto es donde más afecta a la Unión Europea. La anexión de Crimea y el apoyo ruso a los pro-rebeldes rusos, apoyo político, económico y militar, pone de relieve la incapacidad de la Unión Europea, es verdad. Solo la Unión Europea, que no tiene instrumentos de defender el derecho internacional en un Estado que es europeo, ¿no?
allí es donde Rusia con su política revisionista influye y puede arrastrar a la Unión Europea en muchos conflictos. Lo que vemos, por ejemplo, en Bielorrusia, la Unión Europea y los Estados Unidos, bueno, los Estados Unidos por desinterés, pero creo que hay una actitud de mucha mayor prudencia a la hora de qué hacemos en la vecindad cercana de Rusia. Tenemos el acuerdo del partnership de la Asociación Oriental, donde la Unión Europea intenta plasmar su diplomacia sobre todo, pero hablando en términos geopolíticos y en crudo, Rusia ha conseguido bloquear la ampliación de la OTAN con la guerra en Georgia en 2008 y con la guerra y anexión de Crimea en 2014. La OTAN, tenemos interminables sanciones, hemos roto la cooperación con Rusia, pero ahora mismo la Unión Europea y Rusia prácticamente no tienen espacio para diálogo y el problema es que cada vez más la política de la Unión Europea se reduce a las sanciones. No quedan muchos más instrumentos, ¿no? para lidiar con Rusia, y esto es peligroso. Y yo creo que esta dinámica también se puede entrar con Turquía, que sería aún más peligroso, ¿no? Porque al fin y al cabo Turquía es miembro de la OTAN. Gracias. Mira, justamente mencionas la OTAN, hay una pregunta que creo que puede contestar muy bien Mariano, que es cómo analizáis el triángulo entre Estados Unidos, la Unión Europea y Turquía en el marco de la OTAN. Mariano. Sí, bueno, básicamente Turquía, digamos, la OTAN, eso que sería tema de otro seminario, pero la OTAN es una especie de espejo de muchos de los problemas que estamos hablando aquí. Para empezar, Turquía es miembro de la OTAN y al mismo tiempo compra armas a Rusia, tiene disputas con algunos de los aliados, con los mismos Estados Unidos, ahora con Francia por Libia. Es un aliado, digamos, problemático. Al mismo tiempo, Estados Unidos, hay una larga tradición y una larga relación. Para los Estados Unidos y para Europa, perder Turquía sería realmente dramático. Por lo tanto, tratan de conservarla dentro con problemas que fuera, que traería más problemas. Pero sin ninguna duda esto debilita más, digamos, de alguna manera, la posición ya en sí débil en que se encuentra la OTAN en general. Porque si lo miramos desde la perspectiva europea, nos vamos a encontrar con que en este momento la OTAN tiene dos aliados díscolos, Estados Unidos y Turquía. Por lo tanto, para Bruselas, para el secretario general de la OTAN, para Stoltenberg, es realmente un quebradero de cabeza. O sea, cómo integrar dentro de una visión común. Hay una famosa rueda de prensa en que el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, cuando le preguntaron cómo había sido una reunión con Donald Trump sobre la OTAN, dijo que lo primero que contestó fue que había hablado con el presidente Trump y que le gustaba mucho la OTAN, y en la sala se rieron. Quiero decir, nadie se lo cree. Es un triángulo difícil, es muy, muy difícil. Muy difícil incluso de contestar la pregunta. La OTAN va a tratar de sobrevivir y va a sobrevivir, y puede llegar a sobrevivir sin Turquía. Va a ser más difícil sobrevivir sin los Estados Unidos. Difícilmente Estados Unidos se salga de la OTAN con Biden. No es del todo improbable que Estados Unidos se saliera de la OTAN con Trump. O sea, parece imposible. Sin embargo, en medios de think tanks, medios políticos y medios periodísticos como New York Times, Washington Post, se ha especulado en los últimos meses, y la administración Trump ha dejado caer, como lo suele hacer en estos casos, ha dejado ya rodar la idea de que, bueno, quizás nos salimos. ¿Y qué? También se han salido de otras organizaciones. O sea, es más fácil salirse de la UNESCO que de la OTAN, pero ¿por qué no? Gracias, Mariano. Una última pregunta que pueden contestar Mira o Eduardo, los dos si quieren, que dicen si verdaderamente Rusia y Turquía pueden aspirar a ser imperios, considerando la economía o los problemas económicos, o los problemas, muchos de ellos estructurales a veces, que tienen sus propias economías. ¿Se puede compaginar estas ambiciones o estas aventuras en el exterior con economías que no marchan del todo bien?
Brevemente, para que respondamos ambos. Una es desde el Pedro el Grande, desde el siglo XVIII, Rusia se llama la gran potencia pobre y seguimos lidiando con ella. Segundo, las reservas que Rusia ha ganado con los precios de gas en los tiempos buenos, tiene su PIB intacto para gastos previstos hasta 2024. Por lo tanto, no es mucho, pero son 4 años y en este sentido está mejor, digamos, que muchos países de la Unión Europea. Tercero, Rusia es el país con mayor reservas de oro. Y cuarto, y más importante, los rusos son un pueblo que siempre han subordinado su bienestar, digamos, y su política doméstica a su aspiración geopolítica de ser gran potencia. Quiero decir, están dispuestos a sacrificarse para ser gran potencia, lo que no se podría decir de muchos otros países miembros de la Unión Europea. Aquí paro así telegráficamente para que Edward también responda. Sí, yo diría que Turquía está bastante peor en este sentido. Y no puede jugar las mismas cartas que Rusia. Es decir, primero porque tenemos la lira está, ya digo, en caída libre, tiene una economía abierta, es mucho más susceptible digamos, a los choques también especulativos en los mercados financieros, también depende mucho más de las relaciones con la Unión Europea. Es decir, yo creo en ese sentido tiene un punto más de vulnerabilidad. Lo que pasa es, ya os digo, aquí vemos que Turquía ha tenido 2 maneras de entender la lógica imperial, si queréis, una lógica esta de una capacidad de influencia sobre la base de unos territorios históricos, ¿no?, que van más allá de sus fronteras. Hubo un momento que era cuando se sentía económicamente fuerte y se veía un poco pues, como un núcleo duro alrededor del cual iban a pivotar una serie de países, una serie de zonas de influencia. Esa era la Turquía de los momentos en que le iban bien las cosas. Y ahora no, es una Turquía a la cual las cosas económicamente y políticamente no le van bien y es más de patada para adelante, ¿no? Yo creo que está en una lógica de mantener la llama, ¿no? De intentar no perder, eso es un punto muy importante, y con lo de Qatar, por ejemplo, eso fue fundamental. Turquía estaba a punto de quedarse sin su único aliado. En 2017 Turquía podía tener una frontera sur completamente controlada por un grupo con vínculos con el PKK y a perder a su único aliado regional, que era Qatar. Esa es la sensación de perderlo todo, con lo cual en esa lógica pasa a la ofensiva, ¿no? Casi es, no tengo nada que perder porque si no, como decía Mira antes, es todo el sistema que va a colapsar. Y como de momento las cosas, a pesar del derribo de la lira y todo, le ha disminuido razonablemente bien, pues no veo por qué no iba a cambiar de curso. Sí que hay un elemento aquí, enlazando con lo que decía Mariano, a Turquía no la veo renunciando a la OTAN, sabe que es un punto de poder y de capacidad de influencia. De la misma forma, no creo que Turquía vaya a renunciar a la posibilidad de membresía en la Unión Europea, sino que me expulsen, que me lo digan ellos, ¿no? Son elementos con los cuales Turquía juega y va a seguir jugando. Y nadie en su sano juicio, ¿no?, una Turquía también con tantas vulnerabilidades, dejaría escapar ese paraguas protector de la OTAN y esa capacidad de ser un actor importante, uno de los actores más importantes en una alianza de estas características. Muchas gracias a los tres, son ya las 8 menos cuarto y yo creo que bueno, que es hora de ir, bueno, ya de terminar. Da mucha pena porque estáis contando cosas muy interesantes y como decía José Manuel, bueno, pues esto da para más debates y nos podrían dar aquí las 1000. José Manuel quiere decir algo, así que le doy la palabra y que él cierre el debate. Sí, muchísimas gracias, Ana. Simplemente deciros que a mí el debate me ha parecido interesantísimo, pero me confirma que nos hemos quedado sin hablar de la cuarta globalización, con lo cual tendremos que hacer un ciclo sobre la cuarta globalización y sobre si va a ser posible compartir regulaciones en este mundo que habéis pintado tan fragmentado. No hemos hablado para nada de unos agentes que no son estados nacionales, pero que actúan como estados nacionales, que son las grandes multinacionales, esas que pronto pueden comprar todas las operadoras de telecomunicaciones europeas y vendernos sus iPhone de una manera distinta.
No hemos hablado tampoco para nada de que de alguna manera los movimientos que está haciendo la Unión Europea para bracear en este mundo global, donde la única ventaja que tenemos es que somos un mercado comercial interesantísimo para todos, y a lo mejor como vamos a ser el cliente de todos, puede ser que fuéramos interesantes para los mismos y eso nos permita una cierta autonomía. Por lo tanto, tenemos que abrirnos a un montón de debates en las próximas semanas, así que os vamos a tener que volver a llamar a todos y a todos los que habéis hecho multitud de preguntas que sabemos que no se han podido responder porque no tenemos tiempo, pero que las vamos a ir integrando en las perspectivas de los nuevos debates. Simplemente deciros una última cosa. En los próximos días vamos a intentar haceros llegar unos enlaces de la memoria anual del 2019, que es este pequeño folleto, que tiene unas características especiales, y es que tiene un pendrive detrás en el cual están grabados prácticamente todas nuestras actividades de los últimos años, con lo cual os podéis descargar sesiones como esta, a lo mejor de hace 2 o 3 años, si las queréis volver a ver. Os vamos a mandar los enlaces. Si alguno tuviese ocasión de ver la fórmula en que le podíamos entregar un ejemplar, gustosísimamente le entregaríamos un ejemplar impreso. Pero ahora os tenéis que conformar con estos enlaces que la coordinadora general Charo Estrada os mandará a las listas de amigos que tiene el capítulo para que nos sigáis. No lo hemos podido mandar antes porque hemos tenido la Asamblea General del 2020, la hemos tenido el día 14 de octubre debido a las situaciones derivadas de la pandemia, pero sí nos gustaría que le echarais un vistazo a la memoria, especialmente porque en ella hay 2 capítulos dedicados a una persona tan querida por todos nosotros, que es Ricardo Díaz Horleiner, y que falleció en los primeros días de abril. Ricardo fue el creador del capítulo español del Club de Roma, fue presidente del Club de Roma Internacional del año 90 al año 2000, y ha sido una verdadera guía para todos nosotros, y sí, por lo menos quisiéramos haceros llegar estos enlaces para que pudierais ver sucintamente una biografía que seguramente muchos de vosotros conocéis, pero que a nosotros nos gustaría resaltar. Y nada más, nos vemos dentro de poco con muchos más debates, y con todas estas preguntas que las abrimos, tenemos ya programa para hacer actividades hasta el 2024, que era el año en que se le acababa los réditos del gas a la antigua Federación Rusa, ¿no? Perdón, a la Federación Rusa. Eso es lo que habéis dicho. Yo me quedo con esa idea y con la idea de que por lo menos tienen oro. No sé si es el oro aquel que algunos dicen que le mandamos nosotros hace 50 años, pero vamos, confiemos en que sea oro propio y no el oro nuestro, que yo creo que no había tanto como decíamos cuando algunos éramos pequeños. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los asistentes, y desearos que nos podamos volver a encontrar dentro de unos días. Un abrazo.